Bueno, buenos días. Ya vamos por ahora 4. Gracias por su presencia. Entonces, poco para dar chance de que otros pudiesen conectarse. Vamos a ir a este enlace que está acá, menti.com, con este código 2706-5449. Si tienen un celular, pues pueden simplemente utilizar este QR para entrar. Y vamos a contestar las preguntas que están allí, ¿sí? Estamos preguntando, ¿es el lenguaje inocente? ¿Sí? Miremos las siguientes expresiones y luego vayamos al enlace de abajo. Hoy es viernes, detente, mañana compramos el pastel. Entonces, reflexionemos sobre si estas palabras pudiesen cambiar lo que pudiese pasar mañana, pudiésemos estar diciendo, afirmando algo, o si pudiésemos generar una acción, ¿sí? Entonces, Sumín, hola Sumín. Hola, hola a todos. Gracias. Bueno, y siguiendo las pautas, si tienen alguna pregunta pueden utilizar el chat o pueden quitar el silencio en sus micrófonos y hacer una pregunta en cualquier momento, ¿sí? Ya son las 10 y 6 minutos. La idea es que tardemos menos de 40 minutos. Hacer una presentación muy rápida y haremos unos ejercicios. Veamos cómo van con el lenguaje inocente. Que han votado. Acá tenemos, dice, sí, no hace nada, solo palabras, nadie votó por este, dice genera acción, creando un futuro y hablan de una realidad, ¿sí? Entonces, eso fueron la votación. Si vemos entonces, genera acción, creando un futuro, ¿sí? Pueden y hablan de una realidad. Por ejemplo, en lo que tenemos en la presentación, ¿quién habla de una realidad? A ver, Luis o Maru o Sumín, ¿quién habla de una realidad de esas tres frases que están allí? Si quieren por el chat también. Ok, perfecto. Por el chat. Hoy es viernes. Muy bien. ¿Quién habla de una acción? ¿Qué de esas frases nos dice de una acción? Muy bien. Cuando yo digo detente, alguien que está en movimiento, está haciendo algo, está programando, se va a detener y va a dejar de hacer algo. Y cuando decimos mañana compramos el pastel, es a futuro. Estamos haciendo como diciendo algo que va a generar, está generando algo para mañana que va a pasar, ¿sí? Entonces, estamos viendo que allí hay tres, digamos, algo que es una afirmación, algo que está pasando, que estoy describiendo el día, y algo que estoy declarando algo acerca de, estoy declarando, si estoy diciendo, detente, con esta declaración estoy generando una acción y mañana estoy cambiando el futuro. Entonces, bienvenido a los que están llegando ahorita. ¿Esto qué pasa ahora? Ya pasó. Entonces vamos a hablar acerca de los actos del lenguaje. Estamos viendo que preguntamos, ¿el lenguaje es inocente? Pues estamos viendo que aparentemente no, porque con el lenguaje podemos crear futuro y generar acción, ¿sí? Entonces, un poco sobre mí. Bueno, actualmente estoy en Nueva York, soy venezolano de formación tecnológica. He trabajado 16 años con equipos de tecnología, apasionado por las metodologías ágiles, y me encuentro en la búsqueda de mejorar mis habilidades, convirtiéndome en un agile coach, con el objetivo de acompañar equipos para hacer de ellos una transformación más efectiva y más acelerada. Gracias a todos por estar acá. Para los que llegaron, ahorita si pueden, cuando tengan alguna consulta, pueden
de silenciar su micrófono y hacer la pregunta, o también podemos utilizar el chat. ¿Okay? Y les recuerdo, esta charla está siendo grabada para ser presentada luego como evidencia del webinar. Entonces, nuestra agenda, lo que vamos a hablar hoy es un poco de la introducción de lo que vamos a hacer, cuáles son esos actos del lenguaje, cuáles son las capacidades de un Agile Coach, cuáles son los modelos mentales, cuándo un lenguaje es efectivo y cuándo debemos usarlo, saber usarlo, y en qué debemos tener cuidado cuando usamos estas declaraciones o afirmaciones. Entonces, para comenzar, bueno, observemos cuáles fueron sus respuestas. Ya vimos las respuestas que ustedes presentaron allí. Quedó que el lenguaje genera acción, ¿sí? Que el lenguaje no es dice, sí, no hace nada, no, el lenguaje no es inocente. El lenguaje genera acción y habla acerca de una realidad. Entonces, en este podemos decir que declara, y en este podemos decir que hace una declaración. Y bueno, el lenguaje aquí el lenguaje nunca es inocente. Podemos ver que es una cita de alguien, es verificable, alguien que ha investigado, entonces podemos decir que es una verdad, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los actos del lenguaje? Los actos del lenguaje, como vimos, están las observaciones y las declaraciones. Allí vemos una imagen donde hay un mundo, y ese mundo, una persona allí está observando ese mundo, y a través de sus palabras, describiendo ese mundo, está generando, digamos, esas observaciones. Esas observaciones, si pudiésemos decir que son afirmaciones, porque están basadas en hechos, ¿sí? Estos hechos que son reales, que son medibles, que están de acuerdo que son relevantes para el momento. Y vamos a ver un poco de eso. Entonces, básicamente acá vemos la observación, describe algo del mundo. Y ahora veamos qué son declaraciones. Las declaraciones son sentencias que, digamos, pueden crear algo en el mundo, pueden generar una acción, pueden hacer que algo pase mañana, ¿sí? Entonces, de esas declaraciones, hay unas declaraciones fundamentales, muy rápidamente, que hay una declaración fundamental que es la del no. Cuando yo digo no a algo, simplemente estoy dando estoy diciendo con mi declaración, diciendo no voy a hacer esto, basta, voy a parar, ¿sí? Es una declaración. Cuando yo digo una declaración y otros no respetan esa declaración del no, pudiese decir que no están respetando esa decisión que yo dije que no iba a hacer no. Y cuando yo digo no y yo no cumplo con esto que dije, pues yo mismo estoy desvalorizando esa declaración que hice. Es una declaración muy importante, la declaración del no. La declaración del sí es un compromiso. Cuando digo sí, yo voy a hacer este trabajo, yo voy a hacerte esto, es una declaración de compromiso en la cual no es que no sea muy importante, pero debemos saber cuándo decir sí, cuándo decir no. La declaración de gratitud, entonces, ya es algo cuando tenemos establecido que se va a hacer algún servicio, algún trabajo, alguna petición que se hizo y se nos cumple, damos las gracias, ¿sí? Pueden ser bien recibidas. Cuando yo, esta declaración de gratitud, a veces alguien hace algo hacia mí y yo no le doy las gracias, esa persona puede decir, para la próxima, cuando me pida algún favor, no le voy a hacer el favor porque ni siquiera me dio las gracias. Cuando es otra declaración importante es la de ignorancia, no sé, yo solo sé que no sé nada. Y muchas veces cuando pensamos que algo que sé de un tema, siempre digo, no, yo de eso no voy a ir a ese curso, no tomo ese curso porque simplemente yo de eso ya lo sé. Siempre esa humildad de reconocer que, bueno, siempre puedo ir a algún sitio y puedo aprender, es importante, ¿sí? Y esa declaración de no sé es importante cuando llega a un sitio, aprender algo, porque me permite estar abierto a recibir nueva información. Y la declaración de perdón, que es otra declaración fundamental, es cuando alguien se equivoca o hace algo mal que puede traer consecuencias hacia mí. Esa persona puede
primero solicitar perdón, pido tu perdón. Y yo se lo puedo otorgar o no se lo puedo otorgar. Eso hace un sentimiento cuando del que pide perdón y yo le digo, sí te perdono, lo hace sin sentir un poco mejor y alivianado. Y la otra declaración es la declaración de amor, es cuando digo te quiero, te digo te amo, esa relación de afecto. Y hace cuánto no les dices te quiero, no sé, a tu papá, a tus mamás, que todavía lo tienen vivo, o a tu esposa, a tu hijo. Una declaración que poco a veces nos damos cuenta que no la hacemos. Y una declaración en la que vamos hoy a estar conversando con un poco más de detenimiento son las opiniones, o lo que nosotros a veces llamamos juicios. Esas opiniones, bueno, son basadas en historias, en algo que yo tengo hacia el final. Yo, por ejemplo, pudiese decir, la gente, bueno, que gracias por estar aquí, pero la gente llega tarde acá al seminario, por eso coloqué allí llegar 10 minutos antes para poder comenzar en el tiempo, porque hay otras personas de otros también, de acá de otros países, en donde tenemos un coach, ¿verdad? Aquí está la coach Sumi Wong, y tenemos a la compañera Lorena, que también es una pasera del PAC, y que, bueno, tenemos nuestros tiempos limitados. Entonces, ¿en qué me baso yo esta opinión de que llegan tarde? Bueno, porque en el pasado pues llegamos tarde, ¿sí? Entonces, qué es lo que hace un Agile Coach dentro de lo que queremos hacer y con en estos actos del lenguaje? Es una de las cosas importantes, es distinguir este tipo de lenguaje que se está usando, distinguir entre cuando es una afirmación y cuando es una opinión, y de que estos lenguajes estas expresiones tengan ciertas características para que sean más efectivos. Entonces, cómo usarlas para coordinar y generar acciones es muy importante, y el coach como tal debe hacer uso efectivo de este lenguaje. Vamos a ver más adelante cuáles son las características de un lenguaje efectivo, tanto en las afirmaciones como en las opiniones. Entonces, vamos a ver, acá, ¿qué tenemos? Quisiera, utilicemos el chat. Aquí tenemos hola, hola, Lorena. Tenemos acá tres fotografías, ¿sí? Quisiera que por el chat me digan qué es para ustedes el 1, qué es para ustedes el 2 y qué es el 3, ¿sí? Gracias, Lorena. A ver, ¿qué es el 1? Utilicemos el chat, si quieren, quitan el silencio de sus micrófonos y pueden hablar, pueden participar. Bueno, la torta la foto decía que era una torta light. Ok, un almuerzo. El 2 es un desayuno. El 3 el postre para cualquiera de los dos. Ok, muy bien. Ajá. Pero, a ver, el nombre exacto. El nombre, ¿qué nombre tendría ese almuerzo, Ángel? ¿Y qué nombre tendría ese desayuno? 3 tortas. Muy bien, Sumi. Hamburguesa, pastel y torta. Ok. Muy bien, veamos qué tenemos acá cuando... Entonces, miren los diferentes respuestas que tuvimos allí, perdón. Diferentes respuestas que tuvimos, ¿verdad? Pasteles, pastelitos. Bueno, quienes somos acá bueno, de Venezuela. Acá en México esto es una torta. Para nosotros puede ser un sándwich o no sé, sí, un pan relleno, ¿sí? Un sándwich. Pero para los mexicanos ellos le dicen torta. No sé si allá en Chile esto es una torta, un postre. Nosotros también le decimos un pastel de cumpleaños. Pero también, bueno, y los mexicanos le dicen pastel a este tipo de torta. Y en Venezuela, en Mérida, le decimos pasteles a este tipo en Ecuador es un pastel, perfecto. Un pastel. ¿Cuál es un pastel? ¿De la torta, Ángel?
Sí, la torta, ok. ¿Sabes? Donde nosotros, aquí en Venezuela nosotros le decimos torta a este tipo de cosas. Entonces, lo que quería que viésemos acá es que de acuerdo a nuestro, tenemos en nuestro ser, en nuestra mente, diferentes modelos que de acuerdo a ello tenemos una interpretación diferente a cada uno de estas imágenes, ¿sí? Entonces, ok, dice Ángel, sería ok, empanadas en Ecuador. Entonces, miren eso, entonces, seguimos acá a lo que son los modelos mentales. Realmente nosotros, cuando lo que es la realidad, nosotros no vemos lo que es la realidad objetiva, porque nosotros realmente lo que vemos de la realidad es una realidad que pasa a través de unos filtros y yo tengo es mi realidad, ¿sí? Entonces, esos filtros tenemos que son la biología, por ejemplo, hablando de lo que es el ser humano y, por ejemplo, los felinos se comportan de una manera muy diferente. En las noches, la realidad de ellos, de la noche, es muy diferente porque ellos ven todo de una manera diferente porque deben cazar o deben hacer otras actividades biológicas, fisiológicas que necesitan para su vida. En el lenguaje, por ejemplo, en el lenguaje vemos que para los diferentes, tenemos diferentes lenguajes, está el inglés, el español, y tal vez ya no podemos comunicarnos. Tenemos lo que es la cultura, aquí estamos viendo la cultura en ese momento, que lo que es la torta en México, lo que es una torta en Venezuela, lo que es un pastel, y lo que es mi historia, lo que yo he aprendido, ¿sí? Por ejemplo, mi anécdota con mi hijo, él decía, papá, yo quiero ver el guaguagua, y era una canción o una serie que pasaba en donde siempre que comenzaba decía arriba y gana, pero él como no hablaba muy bien, decía el guaguagua, era lo que él entendía, y esa era su manera de él decirme que quería ver esa serie. Y entonces vemos ahí que en mi espacio, mi cultura de guaguagua, para mí, para mi esposa, para sus abuelos, guaguagua era ver esa película, esa serie. Entonces, lo importante acá es que entonces tenemos modelos mentales y que la realidad no va a ser la realidad objetiva, va a ser la que percibe cada quien, va a ser una realidad que tiene cada quien en su hacer, de acuerdo a esos diferentes filtros, la biología, el lenguaje, la cultura y la historia. Ok. Entonces, ahora lo importante, ¿qué son las opiniones? Las opiniones, como vimos, son basadas en hechos que tenemos en nuestra historia. Son unos juicios de valor y que me permiten hablar de lo que yo considero, dar mi opinión acerca de algo en base a mi infraestructura y a ese modelo mental. Pero lo importante es para qué opinamos, ¿sí? Y eso es lo que debemos tener hoy acá. Cuando opinamos, deberíamos dar una opinión que sea efectiva, que sea realmente eh, que, que contribuya en algo al espacio donde estamos. Y algo importante que dicen es que la opinión dice más de quien opina que de lo que se está opinando. ¿En qué se refiere eso? Por ejemplo, cuando alguien opina da una opinión acerca de algo y tal vez su mundo, su modelo mental es un poco más corto, yo puedo un poco de decir, bueno, él tal vez no conozca esto, y bueno, es una opinión, ¿cierto? Que estoy creando acerca de ese modelo mental que él tiene y debo empezar a indagar acerca de cuál es ese mundo que esa persona tiene para yo entrar dentro de empezar a escucharlo, tener una escucha global, ¿sí? No solamente escuchar lo que él tiene, sino empezar a observarlo, ponerme en sus zapatos y empezar a ver cuál es su expresión corporal, qué está diciendo, hacia dónde mira, todas estas cosas que nos van a permitir conocer más acerca de esa opinión. Entonces, cuando alguien emite una opinión o una observación, es importante que se haga un buen uso del lenguaje. Y por eso, entonces, cuando vemos las observaciones, por ejemplo, las observaciones deben ser verdaderas, deben ser de algo que pueda, que hoy es viernes, por ejemplo, acá en Nueva York hoy salió el sol, ¿sí? Y que sean experimentables. Uno, como muchos acá, algunos son investigadores, sabemos que cuando un experimento se hace, yo puedo volver a repetirlo y debería dar los mismos resultados. Que sea relevante. Por ejemplo,
para nosotros ahorita es importante, por ejemplo, decir que, bueno, que estoy hablando yo acá en el webinar acerca de los actos del lenguaje. No sería relevante que yo diga ahorita en Australia está lloviendo. De repente puede ser una verdad, pero no es relevante para nuestro grupo ahorita acá. Que tenga un sentido compartido es que dentro de nuestro grupo social, eso no, es lo que yo esté diciendo, que sea algo acerca, por ejemplo, del lenguaje, ahorita alguna verdad, nos permita intercambiar esa información y sea importante. Y otra es que esto nos permita fomentar el aprendizaje, explorar diferencias, aprender, ¿sí? Es una de las cosas importantes de las observaciones o afirmaciones. Ahora de las opiniones. Cuando yo emito una opinión, lo que hay varios ítems allí que tenemos, una que sea válidas. ¿Válidas en qué sentido? En que quien emite esa opinión, por ejemplo, que es un juicio, por ejemplo, si alguien me dice, usted está mal parado acá en esta calle, ¿sí? Paro mi carro en algún sitio, y entonces llega, alguien me dice eso, ¿qué pasa si llega el padre de, no sé, de esa parroquia y me dice el padre, el cura, y dice, mira, usted está mal parado acá? ¿O qué pasa si llega y me dice un fiscal de tránsito, un policía de tránsito, y me dice, mira, usted está mal parado acá y le va a poner una multa? ¿De cuál de esas dos opiniones es más válida? La opinión más válida es la autoridad que tiene, que hace cumplir las leyes acerca del tránsito, que sería el fiscal de tránsito, ¿sí? Entonces, es esa autoridad que está haciendo, que está validando esa opinión. Que sea fundada, bueno, está fundada en ciertos hechos en que, bueno, hoy llegamos tarde. ¿Por qué? Bueno, porque llegamos, la vez pasada se llegó tarde y también se llegó tarde. No, por eso no vuelvo más al seminario, ¿ok? Con estándares, por ejemplo, los estándares, yo puedo decir que algo es muy salado, yo no tomo, o muy dulce, yo tomo, por ejemplo, sin azúcar, pero hay una persona que toma una bebida chocolatada como el toddy, ¿sí? El toddy o el Nesquik de chocolate, y le coloca todavía más azúcar. Para mí ya es muy dulce porque mi estándar es tomar sin azúcar, y la otra persona, por ejemplo, su estándar pudiese ser, es que él es mucho más azucarado. Entonces tenemos un estándar propio y un estándar que sea común. Tenemos que tratar de que ese estándar sea un poco común. Y lo otro es que la opinión debería irse a la acción, o sea, generar una acción. Yo opino algo para algo, ¿sí? Yo opino hoy, cuando les pregunte cómo estuvo hoy mi charla, bueno, por ejemplo, la vez pasada, Julie me dijo que colocara música en la entrada. Cuando ustedes llegaron, lo estaba esperando, tenía su música y teníamos ya preparada lo que se iba a hacer, ¿sí? Recuerden, si hay preguntas, las pueden hacer. ¿Qué hora ya? 7:30, ok. Entonces vamos, ya casi terminando, tengamos cuidado, entonces, ¿en qué? En esas declaraciones, eso que hacemos y cómo la gente a veces ve. Rápidamente, una de los peligros que hay es el confundir las declaraciones por afirmaciones. Esto genera una entidad débil. El ejemplo clásico que tenemos es, por ejemplo, cuando alguien se va a vestir, se va a poner ropa. ¿Qué pasa con por general, bueno, están dos chicas acá, y bueno, tres, hermano, que una mujer se empieza a poner un vestido, entonces le pregunta la opinión a la amiga, mira, ¿cómo me queda esta? No, le queda feo. Porque puede ser que el mapa mental que tiene esa otra persona que te está diciendo, a ella no le gustan, no sé, los vestidos cortos o las botas, o los zapatos altos, está diciendo cosas basadas en un juicio que tiene esa persona, y pudiese ser que el vestido le queda muy bien, pero a la otra persona no le gusta y está confundiendo, entonces crea una entidad débil, no tiene esa tu toma de decisión. Siempre busca una aprobación para poder hacer aprobación para tomar una decisión, ¿sí? Confundir las afirmaciones con una opinión, bueno, es una intolerancia. Por ejemplo, que yo diga, yo fuese moreno, y entonces me dicen, yo digo, no, yo soy blanco, pero tú eres moreno, mira, tú estás bronceado, yo digo, no, yo no estoy bronceado, yo no he agarrado sol durante mucho tiempo. Entonces empieza estoy diciendo, esa es una afirmación, pero estoy tomando como que si fuese una opinión. Entonces empiezo a ser intolerante, puede haber conflicto. Y lo otro es esa de
otra vez lo mismo, me cansé, eso que siempre, todos los hombres son iguales, las mujeres siempre tardan mucho para vestirse. Es algo que entonces empieza, es un ciclo en el cual yo digo, bueno, me frustro porque, bueno, siempre tengo que esperar a mi esposa o a que se vista, va a tardar, o sí, ese tipo de cosas. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado. Entonces ahora vamos a ir a otro. ¿Hay preguntas hasta ahora? Entonces habría que, y hoy vamos a llevarnos de acá, quisiera que llevásemos esto, habría que a cambiarlo por voy. Miren, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de retrospectivas. Dice, habría que, deberíamos hacer esto, deberían ellos hacer esto. Entonces pensemos un poco en qué deberíamos, qué palabras deberíamos colocar acá para hacerlo, y ahorita vamos a discutir un poco qué pasa cuando hacemos eso. Entonces, entren allí por favor a ese Menti con ese número. Vamos a esperar que todos lo tomen. Van 30, bueno, 25 minutos llevamos. Y voy a salirme de acá. Voy a irme al Menti. Entonces, presentamos. A ver. Bueno, aquí vemos ya lo que han escrito allí. Voy, vamos, ¿sí? Estamos viendo que estamos utilizando el voy, el deberíamos por voy. ¿Qué pasa cuando yo les digo a ustedes, deberíamos hacer un webinar el próximo martes? O cuando yo les digo, voy a hacer un webinar o vamos a hacer un webinar el próximo martes, ¿en cuál ustedes se sienten con más confianza, más solidez en que se va a hacer? Confían en que se va a hacer. Vamos a hacer un webinar el próximo martes, o deberíamos hacer tendríamos, entonces están esas palabras, tendríamos, debemos, habríamos. Cuando yo digo voy, estoy con esa palabra mucho más enérgica, mucho más de propósito. Digo, voy a hacer algo. Entonces, voy a hacer un seminario el próximo martes. El próximo martes están invitados. Vamos a hacer un próximo seminario acerca de la escucha. Entonces, quisiera escuchar allí en el chat cómo ven el usar esta palabra voy. ¿Cómo lo ven? Que es mucho mejor que usar. Entonces, cuando ustedes estén con sus equipos, con sus hijos, sus esposas, utilizar esa palabra, voy, no tengo que ir al trabajo, no, voy al trabajo, ¿por qué tienes que ir? O sea, ¿por qué te obligan? Si vas con un propósito, porque quieres, ¿sí? No obligado. Entonces, si participan por el chat, ¿qué ustedes se llevan hoy de acá? ¿Qué se llevan del seminario? Importante entonces distinguir, hacer esa distinción entre lo que son afirmaciones y lo que son exacto, dice acá Elizabeth. Gracias, Elizabeth. Hola, Mar, ¿cómo estás? Deberíamos es algo que no es seguro, exacto, un tal vez. Y con dejano. Y en cambio, cuando yo digo esa palabra, voy, vamos, hay mucho más empuje, ahí se siente el propósito, hay mucha más energía. No sé si sienten esa. Entonces,
Bueno, ahí estoy, ya terminamos, si pueden, exacto. Muchas gracias, Ángel. Ángel dice, me llevo la importancia del lenguaje, de las palabras. A veces no tomamos en cuenta lo que decimos y más cuando escribimos. Ok, gracias. Ya. Gracias, Elizabeth, también por lo otro del... Bueno, ya vimos entonces allí lo que ustedes pudieron colocar. Veamos para dejar cuántos estábamos. Qué grabado, cuántas personas estábamos acá. Okay, muchas gracias a todos. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, por favor, háganmelo saber, bien por el micrófono, por el chat. Tengo un nuevo mensaje, excelente, me encantó, muchas gracias. Gracias, Sumim. Y bueno, muchas gracias a todos por haber participado acá. Gracias, Lorena. Te agradezco por haber estado acá acompañante. Después me pasarás tus impresiones. Y bueno, aquí estamos aprendiendo. El próximo martes tendremos la otra que va a ser la escucha. Hablaremos sobre cómo escuchar, bueno, los diferentes elementos, y haremos un poco más de dinámica. Poco a poco iremos mejorando y buscaré un espacio para hacer un bloque de 1 hora máximo para hacer las diferentes charlas. Muchas gracias a todos.